Marcos capítulo 8, versos 14 al 21. El tema del mensaje en esta mañana: cuidado con la falsa enseñanza. Cuidado con la falsa enseñanza. Marcos 8, 14 al 21 nos dice así la palabra del Señor. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Fin de la cita. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana una vez más estamos aquí delante de tu presencia para disfrutar de este manjar espiritual. Te suplicamos, Señor, que estas palabras que han de ser expuestas, pues tu Espíritu Santo esté obrando eficazmente a los oídos y corazones de todos aquellos que le escuchen, trayendo convicción de pecado a sus vidas, si los hay, que siempre los hay, arrepentimiento, Señor, un genuino deseo, Padre, de tomar precauciones acerca de las falsas enseñanzas que en estos tiempos se levantan en medio incluso de aquellos que se autodenominan cristianos. Ten misericordia de nosotros, Padre, trayendo a nuestros corazones, Señor, estas palabras, para que en los momentos en los cuales veamos las señales en el peligro, podamos tomar las debidas precauciones y alejarnos del mismo, y así buscar entonces dar gloria, dar honra a tu nombre, Señor, con todo lo que hagamos. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ante una señal que le advierte a usted del peligro, esas señales que son muy conocidas: una carabela con 2 huesos cruzados, una señal como de admiración con una letra amarilla y fondo amarillo y letras negras, en una carretera estrecha, una señal de que hay un abismo, un sitio donde hay un rejado, cualquier tipo de rejado, pero allí usted ve peligro, alto voltaje, o ante una etiqueta de un frasco que tiene la carabelita, o dice peligro sencillamente. ¿Qué actitud usted toma? ¿Presta usted atención a la señal, tomando las precauciones del caso, o omite la advertencia? Toda persona con 2 dedos de frente, como se dice popularmente, tomaría precauciones, seguiría las advertencias del peligro. Entonces, ante el tierno pero solemne llamado del Señor, que dice en Proverbios 1:10: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, ¿qué usted hace?
ante esa señal de advertencia, ante nuestros propios deseos pecaminosos, ante el bombardeo de los medios de comunicación y de la cultura actual que promueve el libertinaje, la relajación moral? Para darles un ejemplo, el aborto, el desenfreno sexual, la legitimidad del delito, llamando a esto que es abiertamente malo, llamando a eso algo bueno, bajo los términos de, entre comillas, tolerancia, inclusión, igualdad o paz, que en estos tiempos se nos está vendiendo en Occidente. Últimamente, ¿qué usted hace? ¿Consiente usted el engaño o se opone a ello? Es una pregunta que yo no quiero que usted me dé respuesta. Usted tiene que respondérsela a usted mismo, demostrándolo en la práctica. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo podemos evitar ser engañados y extraviados por toda esa clase de maldad que abunda en nuestros tiempos, que se ha manifestado con gran fuerza en estos tiempos? ¿Cómo debemos de actuar? El Señor Jesús dijo hace muchos años a sus discípulos, y también nos dice hoy a nosotros: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura y la levadura de Herodes. Eso es lo que acabamos de ver. Esto es, mis hermanos, cuidado con la falsa enseñanza. Nosotros vimos el domingo pasado que Jesús acababa de tener un enfrentamiento con los fariseos. Que los fariseos, lo vimos el domingo pasado, habían pedido una señal del cielo. Y luego nos dice la palabra que de darle la respuesta a ellos que una señal del cielo no le sería dada, nos dice la palabra que él subió a la barca con sus discípulos y que fue a la otra orilla del lago de Galilea. Y nos dice el evangelista que estos hombres, mientras iban en el camino, habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Eran también vanos administradores. También tenían ese problema estos discípulos. En aquel entonces no habían colmados. O imagínese usted que usted esté en un lugar un sitio donde no haya ciudad, en medio del camino. En estos tiempos es difícil de imaginarnos eso, porque siempre en el camino están las paradas, están los sitios en los ventorrillos, o están las grandes paradas donde usted puede detenerse fácilmente. Nadie, a menos que no tenga dinero, pasa hambre si tiene que viajar. Pero en aquel entonces no era así. Pudieran tener dinero, pudieran tener los recursos, pero no tener quien se lo facilitara. Y eso es precisamente lo que ocurre aquí, mis hermanos, en esta historia. Aquí hubo un error, una probable falta de planificación, una probable falta de aplicación del sentido común al tener que emprender un nuevo viaje. Y en ese contexto entonces se dan cuenta de que no han llevado provisiones para el camino. Y es en ese ambiente donde precisamente estos discípulos reciben la advertencia solemne del Señor, que nosotros podemos esbozar de la siguiente forma. Punto número 1. Cuidado con la falsa enseñanza. Miren cuidadosamente. Cuidado con la falsa enseñanza. Miren cuidadosamente. Miren, estén mirando, tengan los sentidos bien abiertos para percibir adecuadamente todas las cosas. Esa es una advertencia, mis hermanos, que nosotros no podemos omitir, que no podemos dejar de lado, así como no podemos hacer caso omiso a una señal de peligro en el camino, como las que les hice mención hace unos minutos. Es una advertencia muy seria para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces solamente estamos siendo expuestos a la palabra durante este tiempo. No hacemos un uso consciente de nuestro tiempo, al igual que los discípulos. No nos planificamos, somos desorganizados.
Y entonces eso nos lleva a que no tomemos provisión en el camino. Ese camino del mundo que está lleno de muchas señales de advertencia en el camino, pero si somos descuidados no vamos a ver esas señales y vamos a caer en el peligro. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. No se distraigan. Y mire que el Señor está tomando algo que se está dando de manera literal para enseñar un principio práctico para los discípulos, pero también para nosotros. No se distraigan. El llamado del Señor para los discípulos de aquel entonces, pero también para nosotros, es observar es tener una constante acción, de estar en guardia, de estar alerta ante el peligro, porque es mucho el peligro que hay sobre nosotros. Y cabe aclarar, mis hermanos, que esto no es un llamado a la paranoia. No es que somos paranoicos o a la desconfianza en el Señor, sino que es un llamado a reconocer nuestra condición y necesidad de una constante dependencia de nuestro Dios. Para poder vencer, para poder obtener la victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne, tenemos que aprender a depender constantemente del Señor. Tal como Él mismo nos dice en Mateo 26, 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es un llamado a estar constantemente en alerta. Los discípulos estaban en una etapa de retiro, un tiempo de instrucción con su maestro. Tenían un llamado muy especial de parte de Dios a aquellos discípulos y no se podían distraer de dicho llamado. Pero de igual forma, mis hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros a ser parte de su pueblo. El Señor nos ha llamado a nosotros a vivir como hijos suyos. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser familia de Dios, que vivimos para su gloria. El Señor nos ha llamado a dar testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y por esa razón nosotros debemos de estar atentos a la verdad de Dios, a mirar cuidadosamente que estamos en esa verdad y en esa verdad, es decir, que estamos en Cristo, y no distraernos, no descuidarnos. Pero lamentablemente somos muy dados en este caminar a descuidarnos. Al mayor luz del mundo nos distrae. A la mayor iluminación del mundo, como cuando usted va a un lugar y le encienden una luz de un pronto, así somos dados a distraernos. Y el Señor le enseña, mis hermanos, no se dejen engañar. Estén mirando con cuidado, observando con cuidado para que no se dejen engañar. Deben de ejercitar sus sentidos, para eso nos han sido dados. Los discípulos habían sido llamados como apóstoles. Ellos debían crecer en el Señor y no se podían quedar estancados en cuanto a su conocimiento de Cristo, en cuanto a su experiencia cristiana, en cuanto a su entendimiento y vivencia de lo que es el Evangelio. De igual forma, mis hermanos, nosotros también, a pesar de que no hemos sido llamados a ser apóstoles, pero ahora más que nunca debemos estar alerta, distinguiendo lo que realmente es enseñado por Dios y lo que no es enseñado por Dios, aunque lleve el revestimiento del cristianismo. Nosotros también debemos ejercitarnos en el discernimiento de cuál es la voluntad de Dios para crecer en su gracia, y así no dejarnos engañar, alimentándonos constantemente de Cristo para poder ser fortalecidos en Él. Es la única forma, no hay otra forma. Como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El alimento sólido, ¿qué estamos alimentando? ¿Con qué nos estamos alimentando? Estamos siendo como niños que necesitan ser dirigidos, cuidados, preservados. No salga, cuídate, no brinques, no saltes, no subas. Todavía somos niños espiritualmente que tenemos que estar llevándole esas señales de advertencia con mucho cuidado a los niños espiritualmente hablando. O ya somos adultos que estamos alimentándonos sólidamente de la palabra de Dios y estamos creciendo y seguimos creciendo en ella.
Presten atención a la obra y enseñanza de Cristo, para no dejarse engañar, para mirar bien a qué debemos atender. Es necesario, vuelvo y repito, prestar atención a la obra y enseñanza de Cristo. Los discípulos no andaban de paseo ni haciendo conferencias para exhibirse públicamente como grandes expositores. Ellos andaban siguiendo al Señor, ellos andaban aprendiendo de Él. No podían darse el lujo de perder el tiempo, sino entender el llamado recibido y ejercitarse en ello. Y para lo cual entonces ellos debían de prestar mucha atención a lo que Cristo estaba viviendo, diciendo y haciendo. Eso era lo que tenían que vivir ellos en ese momento. Ahora, para nosotros, ahora, que no somos apóstoles ni estamos presentes físicamente con el Señor, ¿ha sido usted llamado a seguir a Cristo? Claro que sí. No quizás de la misma manera como los apóstoles en aquel entonces, pero sí también hemos sido llamados. Y por lo tanto tenemos el solemne llamado de prestar atención a lo que Él dice y mirar que sea eso solamente a lo que nosotros prestemos atención. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Muchas veces vemos la palabra de Dios como algo muy bonito, que quizás podemos tomar algunas palabras para publicar en Facebook, en Instagram o en cualquier otro lugar, cualquier otra red social que aparezca de aquí a unos años. Y se ve muy bonito, pero en la práctica estamos viviendo la palabra de Dios. En la práctica el Señor está quebrantando nuestros corazones para que cada día seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Estamos prestando oído a las filosofías del mundo o por el contrario, estamos prestando oído al Señor? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Se nos advierte de la siguiente forma: cuidado con la falsa enseñanza, no atiendan la falsa enseñanza. No atiendan la falsa enseñanza, la levadura de la que habla el Señor en este pasaje. Esa levadura que es usada muchas veces en la Biblia de diferentes formas y que en esta oportunidad nos hace referencia al carácter de la enseñanza que permea, que contamina, que llena, que daña, que poco a poco, sin que se note inicialmente, tiene un poder de penetrar, de transformar las cosas. Es a eso que se está haciendo referencia. Esas enseñanzas que vamos escuchando muy sutilmente porque la persona tiene labia para hablar, que están divorciadas de la palabra y nosotros lo vemos como palabra de Dios porque no conocemos la palabra. Y esa falsa enseñanza va permeando. Yo una vez lo escuché de alguien decir, y no estoy seguro de que así sea, pero lo escuché decir de alguien que tiene experiencia en esa área. Él decía que, y lo he escuchado de otras fuentes también, que cuando una persona entra a trabajar en un banco, generalmente a la posición de cajero, lo que se le enseña al cajero es a conocer el dinero real primero. A conocer, a saber cuando el dinero es real. Es lo único. No se le enseña a manejar dinero falso. Y dice que el cajero, cuando aprende a conocer el dinero real, desde el momento en que le llega un dinero falso, ya él se da cuenta. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no sabemos diferenciar de la verdadera doctrina, de la falsa enseñanza. ¿Usted sabe por qué? Porque no hemos aprendido a profundizar en la palabra de Dios. Todavía seguimos siendo niños que necesitan ser cuidados. Todavía seguimos siendo niños que necesita de otro para que le pueda llevar, le pueda caminar, le pueda encaminar. Y eso es de lo que el Señor quiere advertirnos a nosotros en esta mañana. Cuidado con la falsa enseñanza. Pero ¿cómo yo puedo cuidarme de la falsa enseñanza? Conociendo la verdadera enseñanza, estando consciente de ella, estando consciente de ella. Aquí en Marcos, mis hermanos, Marcos 8, donde estamos, el Señor está hablando de la levadura de los fariseos, está hablando de la levadura de alguien más. ¿De quién es esa otra persona? Habla de dos levaduras: la levadura de los fariseos y la levadura de ¿quién? De Herodes. Cosas que los discípulos han visto y que ellos no debían de atender. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia? A la levadura de los fariseos y a la levadura de Herodes.
Bueno, está haciendo referencia, mis hermanos, en primer lugar, a las tradiciones humanas. Los fariseos, muy estrictos, guardaban tradiciones humanas que en ningún momento fueron dadas por Dios y habían pervertido el mandamiento del Señor, tal como nosotros vimos en sermones pasados, específicamente en Marcos 7, cuando estuvimos allí. Ya los fariseos en ese momento no enseñaban la palabra de Dios, sino sus propias tradiciones. Y ante las enseñanzas de Jesús, cuestionaron la autoridad de Jesús y pidieron una señal del cielo, como vimos el domingo pasado. Y Jesús les dice, y nos dice a nosotros, no atiendan a las falsas enseñanzas de las tradiciones humanas. Muchas veces no se dejen esclavizar por esas tradiciones. Su conciencia debe de estar cautiva únicamente a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos recibido tradiciones humanas que hemos heredado de nuestros padres. Nos criamos en un contexto cultural que recibimos muchas tradiciones humanas. Cuando nos convertimos, porque son buenas tradiciones, no son malas, pero muchas veces esas tradiciones pueden contradecir la palabra. Entonces, cuando nos convertimos, queremos entonces traer esas tradiciones. No porque a mí me enseñaron eso cuando yo era niño. No porque mis padres eran así. No porque esto yo lo viví también cuando yo estaba en mi casa con mis padres. Y hay momentos en la vida en el cual nosotros tenemos que crecer y madurar y entender que esas enseñanzas que recibimos fueron dadas por nuestros padres con el mayor anhelo, intención, dedicación, amor del mundo, pero pudieran estar equivocadas porque entran en contradicción con la palabra de Dios. Y como el apóstol Pedro aprendió y testificó en Hechos 5:29, nosotros debemos de saber que cuando nos encontramos en esas situaciones, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando habla de hombres, está hablando hombres, ¿verdad? Nuestros padres, nuestra familia, nuestra sociedad, todo. Y eso es lo primero, ser cuidadoso con eso. Pero lo segundo que tenemos que cuidarnos es del secularismo. Y aquí entra en esta categoría Herodes. Herodes, nos dice la palabra, que escuchaba a Juan el Bautista. Pero él nunca obedeció a las exhortaciones de Juan el Bautista. Él prefirió mantener su estatus, Herodes. Él prefirió mantener su fama. Él prefirió mantener sus deseos pecaminosos en lugar de atender el llamado al arrepentimiento. Y cuando Herodes escuchó entonces de las obras poderosas de Jesús, pensó que era Juan el Bautista que había resucitado en Jesús. Pero no, a pesar de ello, a pesar de que él pensó que Juan el Bautista había resucitado en Jesús, eso no le movió a buscar a Jesús. Mire cómo son las cosas. Mire cómo son las cosas. Y Jesús les advierte a sus discípulos a que estén alerta y no atiendan a la falsa enseñanza dada por esa actitud de Herodes y por los herodianos también, que era un partido político de Herodes, por ende a sus asociados, que también era la secta de los saduceos. Y por esa razón Jesús le dice, no atiendan a esto, no atiendan a estas personas, no atiendan a estas doctrinas, que le gusta escuchar las cosas buenas que hablaba Juan el Bautista, pero no obedecerla. Jesús le dice que no se identificara con aquellos que consideran que se puede escuchar a Jesús sin tener ningún compromiso alguno con sus enseñanzas. Que no atendieran a esas personas que piensan que se puede vivir tranquilamente escuchando un sermón dado directamente por el Señor y seguir practicando el pecado obstinadamente. O aquellas personas que piensan que se puede ser un discípulo del Señor, pero vivir para sus propios deseos en lugar de vivir para Dios. Es ese tipo de personas que vemos manifestada en la levadura de Herodes, que Jesús le está diciendo a los discípulos a que se cuiden. Pero también hay un tipo de personas que se mueven en incredulidad. Recientemente los fariseos habían pedido una señal del cielo y así habían demostrado su incredulidad.
Y Jesús también advierte a sus discípulos en contra de la incredulidad de los fariseos, de la cual los discípulos estaban siendo arrastrados, como nos indica el verso 14 y el verso 16 de nuestra lectura. No era lógico pensar, mis hermanos, una cabeza que hubiese visto los milagros, no era lógico pensar que el dicho del Señor, de cuando el Señor le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, se estuviera encaminada a prohibirle a ellos a recibir pan de los fariseos o de los herodianos, porque no habían comprado pan antes de embarcarse en un nuevo viaje. Eso es lo que está tomando una situación real de ese momento para darles a los discípulos una enseñanza espiritual práctica. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. Y los discípulos no se dieron el tiempo de meditar en el dicho del Señor, sino que rápidamente tomaron una conclusión equivocada. La pregunta para usted es, ¿tiene usted consideraciones equivocadas respecto a lo que dice o manda el Señor? Usted ha recibido esta palabra y dice, sí, el Señor lo dice en su palabra, pero yo entiendo, pero yo pienso. ¿Está usted tomando esas consideraciones equivocadas como hicieron los discípulos de Jesús en cuanto a esta enseñanza espiritual práctica que Jesús le estaba transmitiendo? Dios nos advierte también en contra de esto. Nosotros no podemos tomar a la ligera la palabra de Dios, sino considerar lo que se nos dice, meditar en ello, recordando en oración, recordarlo siempre en oración, para así poderlo vivir y para así experimentar la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad de Dios que es agradable, buena y perfecta. Finalmente, mis hermanos, aprendemos en ese pasaje la advertencia del Señor que nos dice, cuidado con la falsa enseñanza. Recuerden la enseñanza de Cristo. Cuidado con la falsa enseñanza. Recuerden la enseñanza de Cristo. Todo lo que Jesús había hecho antes era más que suficiente para creer en Él y confiar en su poder, en su tierno cuidado y en su instrucción. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es eso precisamente lo que el Señor les hace recordar a ellos. En los versos 17 al 21. Primero vemos su poder. Nada es imposible para Dios. ¿Usted lo cree? ¿En serio lo cree? Los discípulos habían caminado con Jesús. Lo habían visto enseñando, perdonando pecados, sanando enfermos, libertando endemoniados, resucitando muertos. Todo esto ya ellos lo habían visto. Calmando el viento y el mar, multiplicando unos pocos panes y unos cuantos peces para alimentar a una multitud. En una ocasión de 5,000, en otra ocasión de 4,000, y en todas vemos, en ambas ocasiones vemos recogiendo cestas llenas de pan, de comida, de pan, de peces, de lo que había sobrado. ¿No indicaban esto que Él era el Todopoderoso? ¿Acaso su poder es limitado por algo o alguien? Si Él pudo alimentar a multitudes, ¿no podía alimentar también a los 12 allí en el camino? ¿No podía hacer Jesús el milagro con un solo pan? Si lo hizo con 7 y 5 panes para miles de personas, ¿no podía haber hecho con un pan para 12, para 13 con él? ¿No podía haberlo hecho? Oye, qué estúpidos eran estos discípulos, ¿verdad que sí? Pero muchas veces nosotros somos más estúpidos que ellos. Y lamento decirlo, pero es la realidad. Si el Señor socorrió poderosamente a su pueblo en el pasado, no tiene poder para hacerlo también ahora, en el siglo XXI, 24 de septiembre del 2023. ¿No tiene poder para hacerlo? Recuerden la enseñanza de Cristo. Recuerden su poder. Cuando nosotros somos tentados a seguir la falsa enseñanza de tradiciones humanas, de deseos engañosos o de incredulidad, vámonos a las Escrituras. Vámonos a esa palabra que es viva y eficaz. A esa palabra que se cumple. A esa palabra que nunca falta. Nunca se equivoca. Recuerden la enseñanza de Cristo. Recuerden su tierno cuidado, como lo ha hecho, lo hizo en el pasado, como lo ha hecho con nosotros en el pasado, lo seguirá haciendo en el futuro.
Los discípulos fueron testigos de la compasión del Señor por su pueblo. Cuando lo vimos hace unas semanas atrás, cuando el Señor dijo que eran ovejas que estaban ¿cómo que? Ovejas sin pastor, pero que Él mismo vino a cuidar, a apacentar, a alimentar. Recuerden lo que nos dice el Salmo 23, que es muy popular en el mundo, pero que ese salmo no se aplica para el que no conoce al Señor. Ese salmo se aplica solamente para los creyentes, para aquellos que le han entregado su vida a Cristo. Lean el Salmo 23, mediten en él. Recuerden que Cristo es su pastor. Él nos ha cuidado en el pasado, nos cuida en el presente y nos cuidará por la eternidad. Ante las dudas, ante los peligros que nos acechan, no hay por qué temer. Debemos estar alertas, debemos estar con los ojos bien abiertos, pero con la firme convicción que estamos bajo el cuidado de Cristo, que es nuestro buen y gran pastor. Aquel que da su vida, ¿por quiénes? ¿Es usted oveja de Cristo? Él dio su vida por usted. Y por último, mis hermanos, al decir recuerden la enseñanza de Cristo, se nos dice también recuerden su instrucción que da vida. El verso 21 nos muestra nuestra condición. El verso 21 me gustaría que usted lo pueda leer conmigo de nuevo. Marcos 8, 21. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Eso nos muestra nuestra condición. Nosotros solemos ser incrédulos, solemos ser pesimistas, solemos ser de pensamiento embotado, o como se traduce en el pasaje, tenemos corazón endurecido, como dice el verso 17. Tenemos el corazón endurecido. ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Le dice Jesús a ellos. También nos dice a nosotros. ¿Todavía ustedes no entienden? Como también le dijo en aquella ocasión a los discípulos sobre lo que contamina al hombre. ¿Se acuerdan? ¿Tienen el corazón endurecido? Se lo dijo. Y es mis hermanos, un llamado para todos nosotros. No solo para los discípulos. No piense usted, eso es los discípulos que no entendían porque ellos vieron con sus ojos los milagros. No, mis hermanos, también nosotros. Es también para nosotros, es también para usted. Es un llamado a recordar la instrucción del Señor. Es un llamado a no ser oidores olvidadizos, para que así entonces experimentemos el crecimiento y la fe que nos da la enseñanza de Jesús. Esto es, mis hermanos, para que nosotros experimentemos la vida que por medio de su palabra Cristo nos da. Es a experimentar eso en el diario vivir, no aquí, mis hermanos, cuando salgamos allá, que esa palabra cobre vida en nosotros. Es volver a la palabra durante esta semana. Usted no puede esperar a que llegue el miércoles sin volver a la palabra. Usted no puede esperar, mis hermanos, que el Señor esté obrando en su vida si usted espera toda una semana para regresar a su palabra. Si usted no tiene ese contacto cercano con el Señor, de dependencia absoluta con el Señor. Y esa es la única forma en que podremos tener cuidado con la falsa enseñanza. Esa falsa enseñanza que fermenta, esa falsa enseñanza que corrompe poco a poco hasta hacer un gran mal en nosotros. Muchas personas se han desviado de la fe en cuanto a esto, porque han atendido o no han atendido, mejor dicho, el llamado de Jesús a estar alerta, a estar vigilantes contra la falsa enseñanza. Muchos han sido perezosos para estudiar, para meditar en la palabra de Dios, y por esa razón se dejan llevar por cualquier doctrina. Muchos creen más a los hombres que a Dios y siguen sus malos ejemplos de vida y enseñanza que a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y la palabra es clara: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la única palabra que seguirá más allá de este estado de cosas. Por esa razón, mis hermanos, a los creyentes del Señor, a nosotros los que hemos creído,
El Señor nos manda a recordar la enseñanza de Cristo, a estar atentos a esa enseñanza para que podamos tener vida, para que podamos crecer en el Señor. En esta mañana, mis hermanos, yo les invito a que roguemos para que Dios ilumine nuestro entendimiento, para que el Señor ejercite nuestros sentidos espirituales. Oiga bien, ejercite nuestros sentidos espirituales y estemos atentos contra la falsa enseñanza que nos está rodeando, recordando y viviendo siempre de la enseñanza de Jesús. Es la única forma en que la falsa enseñanza no ganará ventaja sobre nosotros. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar, vamos a clamar al Señor que ilumine nuestro entendimiento y que nuestros sentidos espirituales estén atentos contra la falsa enseñanza que pulula a nuestro alrededor y que seguirá manifestándose a nuestro alrededor. Y si no estamos bien saturados de las enseñanzas correctas de la palabra de Dios, usted caerá de seguro. Hay que saturarse de la palabra de Dios. De la única forma que podemos ser cuidados de la falsa enseñanza es cuando la palabra de Dios abundantemente, valga la redundancia, en nosotros. Oremos al Padre.